En la antigüedad, los continentes que conocemos hoy en día no estaban realmente separados. Norteamérica, Sudamérica, África, Asia, Europa, Australia y la Antártida alguna vez estuvieron unidas formando una sola masa de tierra enorme llamada Pangea. Y de hecho, eso no sucedió solo una vez. ¿A qué me refiero con eso? Según los científicos y geólogos, los continentes se han estado uniendo y separando repetidamente durante miles de millones de años. A esto lo llaman el ciclo de los supercontinentes, un proceso muy largo en el que poco a poco las tierras del mundo se unen y luego vuelven a separarse. Y la razón de esto está justo debajo de nuestros pies. La superficie de la Tierra no es solo una pieza sólida. Está dividida en partes enormes llamadas placas tectónicas. Son como piezas gigantes de un rompecabezas que se mueven lentamente sobre la parte caliente y casi derretida del planeta. Se mueven muy lentamente, a veces tan lento como el crecimiento de las uñas humanas cada año, pero aunque sea lento, tiene un impacto enorme a lo largo de millones de años. Cuando estas placas chocan, pueden formarse montañas, surgir nueva tierra y comenzar fuertes terremotos y erupciones volcánicas. Pero cuando la Tierra era joven, el planeta era mucho más caótico y caliente que ahora. Según los estudios de los geólogos, casi toda la superficie del mundo estaba cubierta de océanos. Había muy poca tierra firme, y la primera parte de la corteza de la Tierra era delgada, caliente y fácilmente se hundía de nuevo bajo la superficie del mundo. Había muy poca tierra firme, y la primera parte de la corteza de la Tierra era delgada, caliente y fácilmente se hundía de nuevo hacia el interior del planeta. Cuando chocaban las partes de la corteza oceánica, una parte era empujada hacia abajo bajo la Tierra, y mientras se hundía, la roca se derretía y se convertía en magma. Después, el magma volvía a subir a la superficie. Aquí fue donde empezaron a formarse los primeros volcanes y pequeñas islas en el mundo antiguo. Algo similar sucede hoy en día en algunas cadenas de islas volcánicas como las Islas Aleutianas en Alaska y otros lugares en el Anillo de Fuego del Pacífico. Durante muchísimo tiempo, estos pequeños pedazos de tierra se fueron uniendo poco a poco. Mientras las placas tectónicas seguían moviéndose, hubo partes de la corteza que se volvieron más gruesas, más resistentes y capaces de sobrevivir al intenso calor bajo la Tierra. Y esto se convirtió en la base de los primeros continentes verdaderos. Esto no sucedió en unos pocos años ni en unos pocos siglos. Tomó miles de millones de años. Y a medida que estas antiguas tierras crecían, también empezaron a cambiar el clima de la Tierra, las corrientes oceánicas e incluso la vida en el planeta. Según los científicos, el supercontinente tuvo un gran impacto en todo el mundo. ¿Pero por qué? Cuando casi toda la Tierra está unida, cambian los movimientos del aire y del agua en los océanos. También cambia la temperatura del planeta. Hay lugares que se vuelven muy calurosos y secos porque están muy lejos del mar, mientras que otras partes experimentan fuertes tormentas y lluvias intensas. Y mientras los continentes vuelven a separarse, se forman nuevos mares, nuevos océanos y nuevos hogares para diferentes tipos de vida. Por eso, la apariencia del mundo hoy en día no es permanente. Los continentes siguen moviéndose hasta ahora. Pero espera un momento, déjame hacer una pausa breve. Antes de continuar con la discusión, me gustaría pedirte un like y que también te suscribas. Esto es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias. Así que volvamos al tema. Si nos fijamos en el mapa del mundo actual, parece que los continentes están permanentemente fijos, pero en realidad simplemente se están moviendo muy lentamente. Y debajo de estos países hay partes de la Tierra que casi no cambian aunque pasen miles de millones de años. Los científicos llaman a esto cretones. Los cretones son las partes más antiguas y más resistentes del continente. Son como los cimientos de los países y continentes modernos de hoy. Mientras que muchas partes de la Tierra se derriten, se rompen o se hunden repetidamente hacia el interior del planeta, los cratones permanecen intactos. Según los geólogos, es posible que algunos de estos se hayan formado hace más de 4.000 millones de años. Eso significa que son más antiguos que la mayoría de las montañas y océanos que vemos hoy en día. La razón por la que los cratones son tan resistentes es porque tienen raíces muy profundas bajo la Tierra. Son más gruesos que la corteza ordinaria del planeta. También tienen una composición más ligera, por eso no se hunden fácilmente en el manto caliente debajo de la Tierra. Es como un gran trozo de roca dura que flota sobre la parte más caliente y más blanda de la Tierra. Por eso, aunque las placas tectónicas se muevan durante muchísimo tiempo,
los cratones todavía pueden sobrevivir. Uno de los cratones antiguos más conocidos hoy en día se encuentra en Canadá. Se llama el cratón Slave. Además de ser rico en diamantes, minerales y metales preciosos, también es importante porque aquí se encontraron algunas de las rocas más antiguas de la Tierra. Incluye la roca Acasta, que según los estudios tiene casi 4.000 millones de años de antigüedad. Eso significa que posiblemente formó parte de las primeras tierras estables que se formaron en el planeta. En la otra parte del mundo, en Australia Occidental, se encuentra el cratón de Pilbara. También es una de las partes más antiguas del planeta. Pero lo más sorprendente aquí es que también se encontraron rastros de vida antigua en este lugar. Según los científicos, hay estructuras microbianas fosilizadas allí que podrían ser una de las primeras evidencias de vida en el planeta. Y no solo Australia tiene este tipo de roca antigua. En Sudáfrica hay otro lugar muy antiguo llamado Cratón de Capval. Aquí también se encontraron rocas y firmas biológicas que son casi tan antiguas como las de Pilbara, pero lo que notaron los geólogos es aún más extraño. Aunque Australia y Sudáfrica están muy lejos una de la otra ahora, tienen formaciones rocosas, depósitos minerales y estructuras montañosas que son casi iguales, como si alguna vez hubieran estado unidas. Por eso, hay científicos que creen que estos dos lugares alguna vez formaron parte de un supercontinente muy antiguo. Lo llamaron Baalbara. Según algunas reconstrucciones geológicas, es posible que se haya formado hace más de 3.500 millones de años. Es mucho más antiguo que Pangea. En ese tiempo, la Tierra era muy diferente. No había plantas, no había animales, no había bosques ni pasto. El mundo en ese entonces probablemente estaba lleno de volcanes, humo denso, calor extremo y un entorno rocoso. Y mientras esto sucedía en la superficie del planeta, es posible que apenas estuviera comenzando a formarse la vida más simple bajo el antiguo océano. En 1976 los científicos notaron por primera vez que había similitudes entre algunas cadenas montañosas y rocas en Sudáfrica y Australia. Al principio pensaron que tal vez simplemente tenían la misma edad y por eso se parecían, pero a medida que profundizaban en el estudio, surgió otra explicación. En 1996, el geólogo Eric Cheney sugirió que posiblemente los cratones Capval y Pilbara estuvieron unidos en el pasado, y de aquí nació la idea de Baalbara. Hasta ahora, los científicos siguen estudiando si realmente fue el primer supercontinente de la Tierra. También existen otras teorías que dicen que hubo otras formaciones continentales más antiguas antes de esta. Debido a lo antiguas que son estas ocurrencias, es difícil encontrar evidencia completamente completa. Y estos antiguos cratones sirven como los rastros restantes del capítulo más antiguo de nuestro planeta. De hecho, según los geólogos, existen tierras antiguas que hace mucho tiempo desaparecieron y que casi no se pueden reconocer en el mapa moderno del mundo. Una de las ideas más controvertidas sobre esto es la llamada Ur. No se trata de la Ur de las películas o las leyendas. Es un hipotético protocontinente que fue propuesto por el geólogo John Rogers en 1993. Según su teoría, existía una tierra muy antigua formada por diferentes cratones antiguos provenientes de África, Australia, India, la Antártida y otras partes del mundo. Se dice que incluía algunas partes de Australia Occidental, Sudáfrica, India e incluso Madagascar. Pero hay un gran problema, no todos los científicos coinciden en cómo era este mundo antiguo. Hay otros investigadores que creen que antes algunas partes de Sudáfrica y Australia estaban unidas en un supercontinente llamado Baalbara. Pero en la reconstrucción de Rogers para Ur, esos lugares están separados y en diferentes partes de la antigua Tierra. Eso significa que no pueden ser correctos ambos modelos al mismo tiempo. Hasta ahora, los científicos siguen debatiendo sobre esto. Y debido a que estos eventos son tan antiguos, realmente es difícil encontrar evidencia completa. Muchas de las rocas antiguas de la Tierra han sido borradas, derretidas o sumergidas bajo el planeta debido a la actividad tectónica. Pero aunque aún no se sabe con certeza cómo se veían exactamente los primeros continentes, hay algunas cosas que son claras según los estudios. En ese tiempo casi no había vida en la superficie de la Tierra. El mundo era extremadamente caliente, había muchos volcanes y el humo era denso en la atmósfera, y la mayor parte de la Tierra era pura roca y un ambiente seco. También es posible que cerca del Ecuador se encontraran algunas de estas antiguas tierras porque el movimiento tectónico del planeta era más activo en ese entonces. Con el tiempo, la Tierra empezó a cambiar. La corteza del planeta se fue enfriando poco a poco, y por eso se hizo posible la formación de continentes más grandes que antes. Según los geólogos, hace aproximadamente 3.000 millones de años, diferentes cratones de distintas partes del mundo
empezaron a unirse. Esto incluye algunas partes antiguas de Norteamérica. Una de las adiciones más importantes en ese entonces fue el cratón Slave de Canadá. Después de esto, poco a poco se unieron otras partes antiguas de Europa y Norteamérica. Mientras estos cratones chocaban, se formaron grandes montañas, líneas de falla y regiones volcánicas. Es como una colisión gigante de bloques de tierra muy lentos pero increíblemente poderosos. Y de esta serie de colisiones se formó uno de los más importantes, el primer supercontinente verdadero de la Tierra. Los científicos lo llamaron Kenorland. Según algunas reconstrucciones geológicas, es posible que haya cubierto una enorme parte de las tierras emergidas del planeta en ese momento. Era incluso más grande que la mayoría de los continentes modernos de hoy. Incluía las antiguas partes de Norteamérica, Groenlandia, Escandinavia y algunas partes de Asia. Debido a la gran cantidad de colisiones entre cratones, también hubo mucha actividad volcánica y formación de montañas en este supercontinente. Y mientras eso sucedía, había otro cambio importante en la Tierra. Comenzaban a multiplicarse los tipos simples de vida en el océano. Todavía no eran peces ni animales. La mayoría de estos eran organismos microscópicos y bacterias que vivían en aguas poco profundas. Pero aunque solo existía vida simple en ese entonces, de inmediato se vieron afectados por los cambios en el planeta. Debido a lo enorme que era Kenorland, cambiaron los patrones de viento y de los océanos en la Tierra. Hubo algunas partes del mar que se volvieron más frías. En otros lugares, la vida se volvió difícil para los organismos simples. Y después de muchísimo tiempo, Kenorland empezó a romperse. Según los científicos, el movimiento tectónico de la Tierra se volvió más activo mientras el interior del planeta seguía cambiando. Poco a poco, el supercontinente fue desarrollando grandes grietas. Mientras sus partes se separaban, empezaron a formarse nuevos océanos. Y aquí comenzó uno de los mayores cambios en la historia de la Tierra. A medida que los nuevos mares se expandían y las lluvias se intensificaban, las rocas en la Tierra se erosionaron y destruyeron más rápido. Debido a esto, el dióxido de carbono en la atmósfera disminuyó. Y eso fue un gran problema en la antigüedad. Según los estudios, el calor del Sol era más débil en ese entonces comparado con ahora. Así que cuando los gases de efecto invernadero en la atmósfera disminuyeron, todo el planeta se enfrió rápidamente, hasta que llegó una intensa era de hielo. Según algunas teorías y evidencias geológicas, es posible que incluso los océanos cerca del Ecuador se hayan congelado hace unos 2.400 millones de años. Algunos científicos llaman a esto la Tierra bola de nieve. Fue una época en la que gran parte del planeta estuvo cubierta de hielo. Pero no solo el clima se vio afectado por esto. Mientras el mundo se congelaba, la atmósfera de la Tierra también comenzó a cambiar. Poco a poco, el oxígeno en el aire fue aumentando porque el océano ya no absorbía tan rápido el oxígeno producido por los antiguos microorganismos. Y aunque hoy en día el oxígeno es esencial para la vida, en ese tiempo era peligroso para la mayoría de los organismos antiguos. Muchos de ellos no podían sobrevivir en un ambiente con altos niveles de oxígeno. Por eso, una gran parte de la vida microbiana antigua desapareció. Pero hubo algunos organismos que lograron adaptarse, y según los científicos, estos organismos sobrevivientes se convirtieron en la base de formas de vida más complejas en la Tierra. A partir de células simples comenzó poco a poco el larguísimo proceso que con el tiempo llevaría a la aparición de plantas, animales, dinosaurios y, finalmente, seres humanos. Después de que el antiguo supercontinente Kenorland se rompió, la Tierra no se volvió tranquila de inmediato. Durante cientos de millones de años, los fragmentos de los continentes siguieron moviéndose por todo el planeta, como enormes bloques de piedra que se deslizan muy lentamente sobre la superficie de la Tierra. Y mientras estos antiguos cratones viajaban, comenzaron a unirse de nuevo de diferentes maneras. Según los geólogos, antes estas partes antiguas de los cratones estaban divididas. Algunas de estas partes volvieron a unirse de diferentes maneras, mientras que otras se alejaron completamente. Mientras esto sucedía, hubo otro cambio importante en Europa y Asia. Poco a poco comenzó a formarse la versión más antigua de Europa. Los científicos lo llaman Báltica. Aún no era como la Europa que conocemos hoy. Todavía era solo un antiguo bloque de tierra formado por viejos cratones del hemisferio norte de la Tierra. Al mismo tiempo, había otros fragmentos continentales que también viajaron hacia las partes más frías del planeta. Ahí se encontraron con otras tierras antiguas provenientes de Siberia, Groenlandia y Europa. Y cuando todas estas se unieron, se formó un protocontinente frío y muy antiguo llamado Ártica. Sí, casi igual al nombre ártico, porque según algunas reconstrucciones es posible que antes estuviera en latitudes altas o en una parte más fría de la Tierra.
Pero ahí no terminó la colisión de los continentes. Mientras las placas tectónicas seguían moviéndose, el Ártico, Báltica y algunas partes de la antigua Norteamérica empezaron a unirse. Y de ahí se formó un grupo continental más grande llamado NENA. El significado de su nombre es una combinación de Europa del Norte y Norteamérica. Se dice que en ese entonces incluía algunas partes del campo moderno: Finlandia, Suecia, Rusia, Canadá, Groenlandia y Estados Unidos. Mientras estos antiguos continentes chocaban entre sí, una vez más se formaron grandes montañas y regiones volcánicas. Pero aunque NENA ya era muy grande, todavía no era el siguiente verdadero supercontinente. En la otra parte de la Tierra había otro gran grupo de cratones que también empezaban a unirse. Este era Atlántica. Según los geólogos, aquí comenzó a formarse el núcleo más antiguo de Sudamérica y algunas partes de África. Aquí se incluyen los antiguos cratones que serían la base de Brasil, Congo y África Occidental en la época moderna. Mientras Atlántica se formaba silenciosamente en el hemisferio sur, NENA seguía creciendo en la parte norte del planeta. Y después de un larguísimo periodo de movimiento de placas tectónicas, ocurrió otra gran colisión. Poco a poco, Atlántica, NENA y otros fragmentos continentales de Australia, India, la Antártida y China se fueron uniendo. Y de ahí se formó uno de los supercontinentes más grandes de la antigua Tierra. Los científicos lo llamaron Columbia. A veces también se le llama Nuna en otros estudios geológicos. Según los estudios, se formó hace aproximadamente 1800 millones de años. En ese tiempo, la mayoría de las principales piezas de los continentes modernos ya formaban parte de este enorme supercontinente. Incluía la antigua Norteamérica, Europa, Sudamérica, Siberia, Sudamérica, África y otros bloques continentales. Y debido al tamaño de Columbia, también tuvo un efecto enorme en la Tierra. En los bordes del supercontinente había grandes zonas de subducción activas. Mientras la corteza oceánica se hundía bajo el continente, el magma subía desde el interior de la Tierra. Por esto se formaron muchas tierras nuevas y cadenas montañosas. Poco a poco, algunas de las partes más importantes del continente moderno crecieron y se volvieron más estables. Por ejemplo, según los geólogos, aquí fue donde Laurentia, el antiguo núcleo de Norteamérica, se volvió más completo. Al mismo tiempo, también se hizo más clara la formación de antiguos continentes como Báltica, Siberia, Amazonia y Congo-Kalahari. Pero al igual que los supercontinentes anteriores, Columbia tampoco fue permanente. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer grandes grietas en su interior. Poco a poco las fuerzas tectónicas fueron jalando las diferentes partes del supercontinente y hace alrededor de 1500 millones de años empezó a romperse. Mientras los fragmentos continentales se separaban, se formó un enorme océano antiguo a su alrededor. Los científicos lo llaman el Océano Mirovia. Y aquí comenzó una nueva etapa del ciclo de los supercontinentes. En esta ocasión, los fragmentos continentales no regresaron de inmediato a su posición original. En cambio, viajaron en diferentes direcciones durante cientos de millones de años, como piezas separadas de un rompecabezas que vuelven a flotar por todo el mundo. Pero aunque estén lejos unos de otros, la historia aún no termina, porque al final volverán a unirse para formar otro enorme supercontinente. Y el siguiente destino de la Tierra será un antiguo mundo llamado Rodinia. Si hay un supercontinente realmente importante en la historia de la Tierra, uno de ellos es Rodinia, porque según los científicos, este es uno de los prototipos antiguos más claros de un mundo que más tarde daría lugar a Pangea. De hecho, antes de que se usara oficialmente el nombre Rodinia, hubo algunos geólogos que lo llamaban primero Pangea 1 en 1970, porque notaron que parecía necesario que existiera primero un supercontinente más antiguo antes de que se formaran los continentes que conocemos hoy en día. Y en cuanto al tamaño, Rodinia fue uno de los supercontinentes más grandes en la historia de la Tierra. Según las reconstrucciones geológicas, ya estaba completamente unido hace más de 1000 millones de años, ¿no? En el centro de este se encontraba Laurentia, la antigua base de lo que hoy es Norteamérica. Alrededor de esto se encontraban las partes de Australia, la Antártida, Sudamérica, Europa, África y Asia. Esto significa que la mayoría de los principales continentes de hoy alguna vez formaron parte de una sola y enorme masa de tierra. Y mientras estos bloques continentales chocaban entre sí, se formaron algunas de las cadenas montañosas más grandes de la antigua Tierra. Según los geólogos, algunos antiguos restos que sobrevivieron a estas colisiones todavía pueden verse hoy en día en América del Norte y Europa. Hay
Hay rocas y formaciones montañosas que sirven como evidencia de cuán fuertes fueron las colisiones tectónicas en ese entonces. Pero Rodinia es diferente en comparación con los supercontinentes más antiguos. En los primeros supercontinentes, casi todo lo que se podía ver en la Tierra eran volcanes, rocas y microorganismos simples. Pero en la época de Rodinia, la vida ya empezaba a volverse más compleja. Las algas y los hongos ya comenzaban a expandirse poco a poco en las partes bajas y húmedas de la Tierra. Todavía no era como los bosques modernos. Aún no había árboles ni animales en la Tierra, pero fue un gran paso para la vida en la Tierra. Eso significa que mientras los continentes se movían y chocaban entre sí, el ecosistema del planeta también iba cambiando poco a poco. Pero al igual que otros supercontinentes, Rodinia tampoco fue permanente. Según los científicos, eso fue hace unos 850 millones de años. Empezó a romperse desde abajo. Es posible que haya habido una enorme subida de material caliente del manto desde las profundidades de la Tierra. Los geólogos llaman a esto una superpluma. Es como un gigantesco levantamiento de roca extremadamente caliente desde el interior del planeta. Y mientras esto empujaba hacia arriba, el supercontinente fue desarrollando grandes grietas poco a poco. Después de eso, los fragmentos continentales comenzaron a separarse nuevamente. Mientras se movían en diferentes direcciones, también aumentó la actividad volcánica y los terremotos en la Tierra. Algunas partes de Australia y África se separaron por completo. Otros bloques continentales fueron arrastrados hacia partes más cálidas o más frías del planeta. Y por eso el clima de la Tierra cambió una y otra vez. Mientras se formaban nuevos océanos entre los continentes que se separaban, empezó a caer más lluvia en el planeta. Poco a poco también disminuyeron los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y como sucedió antes en Kenorland, la Tierra volvió a enfriarse demasiado. Según los estudios, hace unos 700 millones de años es posible que el planeta haya experimentado de nuevo una intensa tierra bola de nieve, una época en la que una gran parte de la Tierra estuvo cubierta de hielo. Incluso hay algunos científicos que creen que el hielo llegó cerca del Ecuador. Pero a diferencia de la primera edad de hielo, esta no duró tanto tiempo, porque mientras el mundo se congelaba, las erupciones volcánicas continuaban, y debido a los gases volcánicos, los gases de efecto invernadero volvieron a aumentar en la atmósfera. Poco a poco, la Tierra volvió a calentarse, y mientras el hielo se derretía, ocurrió otro cambio enorme en la vida del planeta. Según los científicos, en esta época empezaron a aparecer formas de vida multicelulares más complejas. Eso significa que ya no solo existían organismos unicelulares simples en ese entonces. Poco a poco empezaron a aparecer organismos formados por muchas células, y eso será la base para formas de vida más complejas en la Tierra. Con el tiempo, algunos científicos creen que varios fragmentos continentales volvieron a unirse para formar otro supercontinente llamado Pannotia. Pero hasta ahora, no todos los geólogos están de acuerdo con esto, porque hay quienes creen que los fragmentos realmente no llegaron a formar un supercontinente sólido después de que Rodinia se rompió. En cambio, dicen que se separaron en diferentes direcciones. Mientras que algunas partes de Norteamérica, Siberia y Europa se movieron hacia el norte, África, Sudamérica, así como India, Australia y la Antártida, derivaron hacia el hemisferio sur. Y allí poco a poco se unieron para formar uno de los continentes antiguos más importantes en la historia de la Tierra. Los científicos lo llamaron Gondwana. Y en los próximos millones de años, Gondwana sería fundamental para dar forma al mundo moderno que conocemos hoy. Mientras los fragmentos de Rodinia seguían separándose, un enorme continente comenzaba a formarse poco a poco en el hemisferio sur. Este es Gondwana. Según los geólogos, comenzó a formarse hace unos 800 millones de años a partir de los fragmentos del sur de Rodinia. En ese entonces incluía las antiguas partes de África, Sudamérica, India, Australia, la Antártida y otros bloques continentales. Y mientras se formaba Gondwana, también ocurrió un evento muy importante en la historia de la vida en la Tierra. Esta es la explosión cámbrica. En este periodo la vida se multiplicó rápidamente y los tipos de vida en los océanos se volvieron más complejos. Según los científicos, aquí fue donde empezaron a aparecer muchos organismos con conchas duras, ojos simples y otras adaptaciones defensivas para sobrevivir. Es como si de repente la evolución de la vida en el planeta se hubiera acelerado. A medida que pasaban millones de años, Gondwana se volvía cada vez más lleno de vida. Poco a poco aparecieron las plantas. Después vinieron los insectos. Después los peces y los primeros anfibios empezaron a expandirse
por diferentes partes del antiguo mundo. Y como Gondwana era tan vasta, se convirtió en el hogar de muchísimos ecosistemas. Aunque técnicamente no se considera un supercontinente según algunas definiciones de los geólogos, sigue siendo una de las masas de tierra más grandes en la historia de la Tierra. Dicen que incluso era más grande que algunos de los supercontinentes más antiguos. Pero mientras Gondwana crecía en el hemisferio sur, había otro gran cambio en la parte norte del planeta. Poco a poco, Norteamérica, Europa, Siberia y otros fragmentos continentales del norte empezaron a unirse. Al principio se formó un antiguo grupo continental llamado Euramérica. En algunos estudios también se le llama Laurasia. Aquí fue donde empezaron a expandirse los antiguos bosques de la Tierra. Todavía no eran como las selvas tropicales modernas, pero poco a poco empezaron a aumentar los árboles y plantas simples en tierra firme. Hace unos 400 millones de años, este grupo continental creció aún más después de que Sibelium se uniera, y de ahí se formó Laurasia. Esto se convertiría en la mitad norte del siguiente supercontinente más importante de la Tierra. Mientras tanto, Gondwana formaba la mitad sur, y mientras las placas tectónicas seguían moviéndose, estas dos enormes masas de tierra se acercaban poco a poco entre sí. Entre ellas había un antiguo océano que poco a poco se iba cerrando mientras las placas continentales chocaban. Y después de un larguísimo periodo de acercamiento, finalmente chocaron Laurasia y Gondwana hace unos 330 millones de años. Y aquí se formó el supercontinente más famoso en la historia de la Tierra, Pangea. Casi todos los continentes modernos de hoy alguna vez formaron parte de esta enorme masa de tierra. Si miras el mapa hoy notarás que Sudamérica y África parecen encajar perfectamente juntas, y esa es una de las mayores evidencias de que los continentes estuvieron unidos antes. Pero aunque ese movimiento fue enorme, no significa que las condiciones de vida en ese entonces fueran perfectas. De hecho, según los científicos, muchas partes del supercontinente eran extremadamente secas y difíciles de habitar. Debido a lo extenso de la Tierra, muchos lugares estaban muy lejos del mar. Había poca lluvia, hacía calor durante el día y frío por la noche. También había grandes cadenas montañosas que bloqueaban el viento y la lluvia, por lo que algunas regiones se volvían aún más secas. Mientras esto sucedía en la Tierra, también tenía un gran efecto en el océano. Debido a la forma de Pangea, se vio afectado el movimiento de las corrientes oceánicas. Hubo partes del mar que se volvieron demasiado calientes para muchos organismos marinos. Y según los científicos, esta es una de las posibles razones por las que ocurrió una de las mayores extinciones masivas en la historia de la Tierra. Ahora se le llama la extinción pérmica. En este evento, una gran parte de la vida en el planeta desapareció. Muchos bosques se secaron y se incendiaron. Muchísimas especies marinas desaparecieron por completo, y muchos de los antiguos animales que existían no lograron sobrevivir. Pero después de esta gran catástrofe, hubo algunos linajes de reptiles que lograron sobrevivir, y a partir de esos organismos que sobrevivieron, poco a poco surgieron los dinosaurios. Pero antes de que los dinosaurios llegaran a dominar completamente la Tierra, Pangea ya empezaba a romperse. Eso fue hace unos 200 millones de años. Poco a poco empezaron a formarse grietas entre Laurasia y Gondwana, y a partir de ahí comenzó a formarse el Océano Atlántico. Después de eso, África y Sudamérica finalmente se separaron. Mientras eso sucedía, la India se movía hacia el norte y eventualmente chocó con Asia. Ese choque fue lo que formó el Himalaya, una de las cadenas montañosas más altas del mundo en la actualidad. Mientras tanto, Australia y la Antártida también se separaron poco a poco, mientras el Océano Índico seguía expandiéndose. Y a medida que pasaban millones de años, poco a poco se formaron los 7 continentes que conocemos hoy en día. Pero según los científicos, la historia de la Tierra no termina aquí, porque hasta ahora las placas tectónicas siguen moviéndose.